Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este tiempo hermoso que Dios nos está regalando todos los viernes para poder compartir la palabra. Recuerda que también los sábados estamos compartiendo en tiempo real. Si quieres hacer parte, nos lo vas a saber para poder ponernos en contacto y poder seguir creciendo juntos. Los sábados estamos estudiando el libro de Primera de Juan y estamos en un tiempo muy especial. Bien, hoy vamos a seguir profundizando y vamos a estar hablando de la cuarta parte de esta serie que hemos comenzado, que se titula del estado de nuestra fe, la calidad de nuestra adoración, o del estado de tu fe, la calidad de tu adoración. Y hemos venido hablando de que es imposible separar estas dos cosas. Cuando tenemos fe y cuando le creemos a Dios, obedecemos a Dios, y eso nos lleva inevitablemente a una vida de adoración, esa adoración que a Dios le agrada. Y vamos a profundizar un poco, vamos a tocar de alguna manera varios aspectos o hacia dónde apunta todo lo que se refiere a una vida de fe y una vida de adoración. Vamos a profundizar más en este tema tan importante y que pareciera que hay veces que para muchos no tiene relevancia o no tiene importancia, y nos damos cuenta de que es tal vez el todo y juega un papel importantísimo en la vida del creyente, de los cristianos, de nosotros como hijos de Dios. Bien, vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que nos hable, y vamos a comenzar a compartir esta cuarta parte. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por tu fidelidad, por tu misericordia. Te pedimos que hables a nuestras vidas. Te pido, Señor, que uses mi vida, Señor Jesús, y que tu palabra hoy nos lleve a más. Renueva, transforma nuestra mente, nuestra vida, y que podamos seguir creciendo, podamos seguir conociéndote y así poder recibir todo lo que tú tienes para nosotros y poder aprendernos a deleitar y darnos cuenta que tú eres más y mejor que todo lo que podamos vivir, experimentar o desear en esta vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, familia, quiero invitarte a que me acompañes al Evangelio de Juan, el libro de Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 24, y vamos a comenzar hablando de un pasaje muy especial. Sé que muchos ya tal vez lo conocen, tal vez lo han escuchado, y es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en un pozo, en un momento donde Jesús está yendo de una región a otra y se encuentra como sediento, pero vemos que Jesús tenía un plan, ¿cierto? Con todo esto. Y vamos a profundizar un poco. Mucho se ha hablado de este pasaje, muchos mensajes se han sacado de este pasaje. Hoy vamos a enfocarnos sobre algo bien especial que tiene esta parte de la Escritura para nuestras vidas. Juan capítulo 4, versículo del 5 al 24. Y vamos a estar leyendo un poco la palabra de Dios. De eso se trata este tiempo. Muy bien, antes de comenzar a leer eso, quiero decirte algo. Todo lo que el hombre da no podrá hacerle jamás sombra a lo que Dios da, a menos que lo permita tu ceguera espiritual. ¿Sí? Nunca vamos a poder estar a la altura de lo que Dios tiene para dar. Dios es bueno, Dios es fiel. Y bueno, quiero mostrarte lo que Dios tenía y lo que Dios tiene. Dice desde el versículo 5 al 24, comencemos a leer. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo, y era cerca del mediodía. Así que ahí nos vamos poniendo un poco en contexto, la Escritura nos va poniendo un poco en contexto de cómo venía Jesús, de la fatiga, del cansancio, del calor del mediodía, y se encuentra con esta persona. Y vemos que Dios tenía un plan, tenía un propósito. Dios tenía escrito ese día, no solo para con esta mujer, sino para con nosotros, porque eso tiene más que una enseñanza. Esto es un principio y debemos abrazarlo. Continúa diciendo: pero como los judíos no usan o no tienen nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Bien, quiero detenerme un pequeño instante en esta parte. No sé si alguna vez nos hemos parado en nuestro tiempo de oración y nos hemos hecho esta pregunta:
o has leído este pasaje y te has preguntado realmente esto: si supiera lo que Dios me puede dar, si conociera al que, en este caso, vamos a ponerlo en contexto, Dios le estaba pidiendo agua a Jesús a esta mujer, pero si nosotros supiésemos quién es ese Dios, si nosotros supiésemos todo lo que Dios puede darnos, ¿qué pasaría tal vez? Quiero decirte, tal vez no estaríamos tropezando una y otra vez con la misma piedra, tal vez nuestra fe estaría en otro punto, tal vez nuestra vida se encontraría en otras instancias, en otro punto. Y eso es lo que Dios le está diciendo a esta mujer incrédula. Y es lo que le está diciendo a esta mujer que está anteponiendo un montón de cosas, de costumbres que no se llevan los samaritanos con los judíos, pero Dios pasa por encima todo eso, porque el amor de Dios trasciende barreras, porque los planes de Dios, el propósito de Dios trasciende absolutamente todo. Dios es Dios y puede hacer como Él quiere, y siempre todo lo que haga Dios va a ser para bien. Hay un pasaje en la Escritura que dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, pero obviamente a nosotros como creyentes. Pero esta mujer no sabía ni lo que estaba pasando, y podríamos decir: esta mujer no ama a Dios, así que ese pasaje no aplica. Pero ahí es donde vemos cuánto amor tiene Dios aún y qué planes tan maravillosos. Mire lo que dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. ¿Cuántas veces Jesús nos pide cosas a nosotros? ¿Y cuántas veces has respondido al llamado, a las peticiones de Dios? ¿Cuántas veces te has tomado el tiempo de conocer verdaderamente a ese Dios? Vamos por partes. Sigue diciendo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará, dice en un manantial, del que brotará vida eterna. Entonces voy a detenerme una vez más un instante en este pequeño pasaje. Y vemos que todo lo que da Jesús es eterno. Y todo lo que a los ojos de esta mujer samaritana, que también de alguna manera u otra muestra esa mentalidad limitada, esa mentalidad ignorante frente a lo que, cuando lo comparamos con los planes de Dios, con la mentalidad de Dios, con el Dios dador de vida y de cosas eternas, vemos una mujer que de alguna manera trata de poner casi que a prueba a Dios, o de decirle: hey, qué ridículo a veces, ¿qué es esto que me estás pidiendo? Ella ni siquiera sabía que era Dios. Pero quiero ponernos un poco en contexto. Es increíble cómo nosotros como creyentes, muchas veces sabiendo a quién oramos, sabiendo a quién vamos, sabiendo en quién tratamos de descansar o a quién le pedimos, seguimos dudando de que Dios puede hacer las cosas. Y es increíble cómo, voy a ponerlo en este contexto, estamos dispuestos a preferir cierto tipo de agua que solo quita la sed momentáneamente. Nos vamos detrás de cosas que nos van a suplir necesidades momentáneas, traerá alegría, placer, seguridad, cierta seguridad momentánea. Muchas veces en diferentes circunstancias de nuestra vida preferimos esa clase de agua que nos quitará la sed en un momento, cuando Dios está dispuesto a darnos algo que será para toda la vida, será eterno. Y cambiamos, voy a poner este ejemplo, sí, pero cambiamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, o cambiamos lo más valioso, lo más precioso que Dios tiene para nosotros. Hace una noche o un par de noches estaba meditando en la palabra de Dios y también estaba escuchando un mensaje. Me gusta muchas veces en las noches sentarme a escuchar prédicas después de leer la palabra. Y una de las cosas, escuchaba a un pastor decir algo muy interesante. Dio un ejemplo que le puso un jovencito.
Este jovencito estaba luchando con cosas en su vida. Y una de las batallas que tenía en el área sexual. Y era un jovencito que estaba en un acto de fornicación con una mujer. Y en ese momento el pastor le dice, ¿qué pasaría si cuando te encuentran a ti en un acto de pecado, en este caso, de fornicar, entro yo, toco la puerta y te digo, si dejas a esta mujer en este momento te ofrezco $1.000.000? A esto el jovencito dice que le respondió al pastor, pastor, obviamente dejaría a esa mujer automáticamente. Entonces vemos acá que más que un problema de debilidad, es un problema de, primero, de responsabilidad, de prioridades y el lugar que ocupan las cosas en nuestra vida, las pasiones desmedidas. Y nos damos cuenta de que este jovencito, por $1.000.000, estuvo dispuesto a dejar simplemente un acto de pecado y se fue tras otra cosa que tal vez él creyó que le iba a dar seguridad. Pero en ningún momento vemos como ese deseo de querer agradar a Dios. No sé si me estoy haciendo entender con este pequeño ejemplo. Vemos personas, es increíble cómo muchas veces, digo vemos y creo que también he estado ahí en algún momento de mi vida, entramos a la iglesia como un acto religioso, pero por cumplir, he visto gente entrar a la iglesia como acto religioso para que Dios bendiga mi semana, para no sentir culpa, para que Dios bendiga mis planes, pero en ningún momento tengo intención de creerle a Dios, de obedecer a Dios y mucho menos de adorarle. Y gente entrando a la iglesia para no sentir culpa o para que Dios bendiga mi semana, pero les es incómodo el hecho de pensar de que Dios puede estar ahí. Les es incómodo el hecho de pensar de que Dios les pida que renuncien a algo. Les es molesto hasta el hecho de que Dios les confronte o les hable al corazón y se lo toman con una frescura y una liviandad o hasta en muchos casos con rabia, con impotencia, con pereza, con burla, con sarcasmo, cuando Dios te está queriendo llamar y te está diciendo, hey, yo te puedo dar una vida, agua de vida eterna. Yo no te quiero dar algo así nomás. Pero si Dios te quiere dar algo eterno, Dios va a querer quitar lo terrenal y Dios va a querer quitar lo que impide que tú puedas recibir eso maravilloso que Dios tiene. Y lo vamos a encontrar en este pasaje, porque de nada sirve que Dios nos entregue cosas maravillosas que son para eternidad y que echemos a pudrir o a perder todas las cosas. Y Dios va a querer muchas veces, tal vez no solo avergonzarnos, sino tratar con nuestra vida. Y que sacarnos de ese estado de comodidad, de solo buscarlo para no sentir culpa o para ser bendecidos en nuestra semana. Pero cuando nos tengamos que parar frente a frente con Él, que se convierta en un estorbo o sea incómodo. Si ese es tu caso, hay algo que está mal. Estar cerca de Dios, sentir a Jesús cerca, no puede ser esto un estorbo, no puede ser algo incómodo. Significa que entonces hay algo, como en ese caso del joven con el pastor, una de esas dos cosas, hay algo, tal vez esa cantidad de dinero, tal vez algo, no sé, un pecado, tal vez lo que sea, que está ocupando un lugar que te está llevando a preferir eso antes que a Dios. Y Dios se está convirtiendo en alguien incómodo para ti. Y Dios quiere quitar eso, Él quiere convertirse en el centro, no para estorbarte, sino porque te ama y quiere bendecirte tanto. Quiere mostrarte que nadie ama como Él, que nadie consiente como Él, que nadie bendice como Él. Y lo vamos a encontrar acá. Entonces sigamos profundizando. Dios le dice, esto le respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, nuestra vida pasa a otro tipo de vida. Y bueno, sigue diciendo, Señor, dame de esa agua, le dice esta mujer, para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Entonces acá es donde voy a darle énfasis a lo que acabo de decir, cuando Dios nos llama a renunciar y a dejar de lado todas aquellas cosas que están ocupando un espacio del cual Dios quiere quitar para Él sentarse y hacer de nuestro corazón una habitación, un lugar agradable donde Él pueda reinar. Muchas veces nuestra casa, nuestro corazón está sucio y hay un montón de cosas, parece un ático, parece un desván y Dios tiene que empezar a quitar porque nuestro corazón debe de ser ese lugar agradable para el Señor.
Y vemos acá que cuando la mujer le pide esa agua al Señor Jesús, Jesús le dice, bueno, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo, le dice Jesús. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Ay, son 6. En esto has dicho la verdad, Señor. Me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y acá nuevamente vemos vemos a Dios involucrando el aspecto de la adoración, junto con la fe, junto con la obediencia. Esto es maravilloso. Y vemos cómo Dios quiere llevar a esta mujer en un acto de amor y de misericordia a que deje su vida pasada y pueda darse cuenta de que Dios tiene una vida eterna. Sigamos. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación, dice, proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores, y este pasaje tan especial y tan conocido, adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. En Reina Valera, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios nos muestra acá cómo quiere que le adoremos y cómo una vida de adoración está íntimamente ligada a una vida que es para salvación, para vida eterna. No tiene sentido decir que le creemos a Dios y que amamos a Dios y sacar la adoración de ahí. No tiene ningún sentido. No tiene lógica. Dios nos llamó a vivir una vida de adoración, porque eso significa amarle, eso significa obediencia, eso es creerle a Dios. Y no podemos sacar eso de ahí. Si tu meta no es vivir una vida que emane adoración a Dios, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Y lo encontramos en este pasaje tan maravilloso, pero el cual quiero resaltar. Y si tuviese que ponerle un título dentro de esta conversación o de esta charla con esta mujer y con Jesucristo, tendría que rotularlo y decir una adoración ignorante. Tú y yo no podemos adorar a alguien a quien no conocemos. No podemos decir que creemos en alguien y en sus palabras y que sus palabras tengan poder en nuestra vida, como beber de esa agua que emana para vida eterna, si no creemos en absoluto en lo que Dios dice. Si cuando Dios nos dice, hey, deja eso, como le dice a la mujer samaritana, lo voy a poner en este ejemplo, deja eso, tuviste 5 maridos, anda y deja ese que tenés ahora, no. Y Dios nos empieza a confrontar con esas áreas en nuestra vida que no están bien. Señor quiere alinearnos en su camino, y si no estamos dispuestos, nunca las cosas van a cambiar. Que porque Dios sea amor no significa, o por el hecho de que Dios ya nos ha llamado y dado su vida en la cruz, no significa que Dios apruebe nuestra conducta de vida y que Dios vaya a bendecir nuestra vida. Son dos cosas que no van de la mano, totalmente opuestas. Y yo quiero animarte a que puedas ver cuánto amor tiene Dios por nosotros, cuánto amor tiene Dios y la importancia de aprender a llevar una vida en adoración. No una vida de apariencias, no una vida donde la música suene lindo, no una vida donde nos veamos bien por fuera, una vida de apariencia, pero por dentro nos estemos cayendo a pedazos. Dios quiere que emane vida de nosotros. Dios quiere que nuestro corazón sea una habitación agradable para Él. Y Él sentarse y gobernar y dirigirnos. Porque van a venir momentos difíciles, porque van a venir tormentas, porque van a golpear con ímpetu contra nuestra vida, como dice la palabra. Pero aquel que edifique su vida sobre la roca, eso pasará, esas tormentas, y permaneceremos firmes. ¿Me sigues hasta acá? Dios quiere sacarnos de un estilo de vida ignorante. Hay 2 clases de ignorante, lo he aprendido y siempre lo comparto con los jóvenes.
de nuestra congregación. Están aquellos que ignoran la verdad, aquellos que ignoran los principios, aquellos que ignoran el conocimiento. En pocas palabras, le dan la espalda a la verdad y están dispuestos a vivir una mentira. Y están aquellos que son ignorantes porque aún no han escuchado la verdad. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a seguir escuchando la voz de Jesús y no hacer nada y no tomar decisiones? ¿O será que este podrá ser el día en que si Jesús nos dice, hey, 5 esposos has tenido y el que tienes ahora ni siquiera es? Entonces, bueno, ¿será que tú eres profeta? Y cuando sentimos que Dios nos está hablando, es tiempo de tomar acción. Es tiempo de creerle y es tiempo de adorarle. Y de salir de un estado de ignorancia espiritual, de adoración ignorante. Luego dice, Dios es espíritu. Quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y esto es algo imposible de lograr. Es imposible de lograr si ignoramos la verdad, como recién lo decía. Y es imposible de lograr si tenemos un espíritu que está más muerto que vivo. Es imposible, no tiene sentido. Dios nos llamó a fortalecernos espiritualmente, a alimentarnos con la palabra de Dios, a mantenernos firmes, constantemente nutrirnos de esa agua de vida, llenarnos. Un pastor una vez me enseñaba, hace mucho, recuerdo que tenía 20 años, sí, hace bastante, tenía 20 años cuando aprendí esto, y recuerdo que ponía este ejemplo, este pastor. Todos nosotros en el día a día necesitamos bañarnos para quitarnos la mugre en nuestro cuerpo físico. Y la importancia que cumple el agua en nuestra vida, porque no solo nos hidrata, la importancia de mantenernos hidratados con agua, la importancia de utilizar el agua para quitarnos el mugre. Un solo día o varios días sin utilizar el agua, la cual nos limpia, la cual nos hidrata, y las consecuencias o los resultados se comienzan a ver. Espiritualmente pasa lo mismo. La palabra de Dios también se muestra y nos enseña que es agua de vida para nosotros, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Si tú y yo no nos esforzamos por buscar esa agua, por llenarnos de esa agua, porque eso brote y emane de nuestra vida, se van a ver las consecuencias, se van a ver los resultados, se va a evidenciar algo en nuestra vida. Por eso el Señor nos anima tanto, y quiero animarte a que aprendamos a adorar a Dios, porque esto no es algo que podemos tomar, no es algo que podemos decir, bueno, puedo vivir mi vida cristiana, hoy tengo ganas de adorar, hoy no. Cuando obedecemos, adoramos. Cuando le creemos, adoramos. Cuando no estamos adorando. Y la importancia y también el mandato, cómo Dios establece que quiere que nos convirtamos en adoradores en espíritu y en verdad. Si nuestro espíritu está muerto, es imposible. Y si ignoramos la verdad, es imposible. Es necesario que esto esté completamente junto, complementado y vaya en aumento en nuestra vida. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, sigue diciendo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y esto es hermoso. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Qué maravilloso ver que Jesús se para frente a esta mujer, le da esta lección de no solo de vida, sino estos principios eternos, deseoso de que esta mujer sea transformada y pueda recibir lo que Dios tiene para vida eterna. Y qué hermoso la otra parte, encontrarse esta mujer con que no solo era un simple profeta, no solo era un lindo mensajito, no solo eran palabras positivas, no solo era un mensaje de ánimo, sino que eran palabras para vida eterna, que esta mujer podía tomar o rechazar. Y eso es lo que quiero decirte hoy. Está en ti y en mí tomar o rechazar lo que Jesús nos enseña y seguir por el mismo camino una y otra vez, o empezar a transitar el camino que Dios tiene preparado para ti y para mí. Muy bien, ahí encontramos otro aspecto más sobre la adoración, la cual es imposible lograr. Es imposible adorar como Dios quiere si no conocemos la verdad, si nuestro espíritu no está bien, si no llevamos una vida espiritual. Y quiero enfatizar esto que hemos venido hablando durante ya casi 4 viernes, y está en Hebreos 12:28, donde fortalecemos más y esto afirma más el hecho de adorar y que Dios tiene una forma en que quiere que adoremos. Voy a leerlo, 12:28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible
Y una vez más se asocia el pasaje con una vida en la eternidad, con una vida eterna, como lo acabamos de leer en Juan. Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios y mira esto, como a Él le agrada, con temor reverente. Y son dos aspectos que también hacen parte de la adoración, también hacen parte de una vida que le agrada a Dios, la cual es imposible de llevar. Mira, voy a ponerte este ejemplo. Cuando tú y yo damos lugar al pecado, cuando tú y yo damos lugar a la desobediencia, cuando tú y yo damos lugar a todo lo que nos separa de la presencia de Dios, perdemos la capacidad de ser agradecidos. Nos volvemos insoportablemente ingratos, nos volvemos personas que no podemos ver lo bueno, vemos todo el tiempo el vaso medio vacío, vemos todo el tiempo que necesitamos siempre, hasta que no tenga eso no voy a ser feliz, y somos constantemente infelices, y en vez de estar viviendo, vivimos sobreviviendo y no somos personas agradecidas. Y la ingratitud no nos permite vivir una vida de adoración y una vida de obediencia. Y también, termina diciendo, habla del temor reverente. Dios quiere formar en nosotros personas agradecidas y personas temerosas de Él. Personas temerosas de Él. Y de esa manera poder vivir una vida de fe y una vida de adoración. Una vida que adore a Dios en toda circunstancia. ¿Me sigues hasta acá? Pero mientras otras cosas estén opacando la voz de Dios, difícilmente o imposible podremos llegar a ser personas agradecidas, personas que temamos a Dios y por ende personas que le adoremos. Quiero terminar con pequeña parte o este pequeño pasaje que encontramos en Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 20. En algún momento lo hemos leído. Quiero compartirlo contigo. Donde Dios una vez más habla sobre otro aspecto fundamental de la adoración, otro papel y íntimamente ligado a una forma de vida. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Estamos tú y yo sacando el mayor provecho de estos días? Hace unos 2 meses, compartimos parte de este pasaje animándonos a que vienen días difíciles, los días son malos y debemos aprovechar cada momento oportuno. Sigue diciendo, no actúen, escucha esto, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Esforcémonos por entender lo que Dios quiere que hagamos en cada momento y en cada circunstancia. Viene este pasaje conocidísimo, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Lo estoy leyendo todo en Nueva Traducción Viviente. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y acá me encanta cómo involucra esto. No solo lo digo porque soy músico, sino porque amo adorar y exaltar a Dios y levantar su nombre con música. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y nuevamente involucra la gratitud y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay varios aspectos y con esto quiero terminar. Primero, el Señor nos anima a que vivamos correctamente para Él, que tengamos cuidado de cómo vivimos, que aprovechemos bien los momentos y las oportunidades y los días que el Señor nos regala para vivir para Él, porque los días son malos. A su vez, nos habla de que no actuemos sin pensar, no seamos apresurados. También habla de que tratemos de entender al Señor, de entender lo que Dios quiere que hagamos. Pero ¿cómo entender lo que Dios nos pide? ¿Cómo hacer lo que Dios nos pide y comprenderlo si no me esfuerzo por conocerlo? Es como estar hablando 2 lenguas totalmente diferentes. Es como si el Señor hablara mandarín y mi lengua fuerte fuese el español. No lo entiendo, no tengo ni idea, porque nunca me he esforzado por conocerle, por pasar tiempo con Él, por saber cómo quiere que obremos, por entender todas las cosas y los misterios de Dios para mi vida. Por eso la importancia de conocerle. Ahora el Señor dice que no nos emborrachemos con vino porque eso les arruinará la vida. De alguna manera, o parafraseando, no nos inclinemos por cosas que literalmente pueden llevarnos a desperdiciar los días y tirar nuestra vida por la borda. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y vemos una vez más la importancia de esa vida eterna, de ser llenos de quien es vida, de ser llenos de su presencia, de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Me sigues hasta acá?
de no ser llenos de cualquier cosa, de cualquier basura, de cualquier estorbo, de algo que te dé felicidad por tiempo limitado. Ahora, cuando somos llenos de su presencia, cuando nos ocupamos de fortalecer nuestro espíritu y comenzamos a adorar en espíritu y en verdad, viene algo maravilloso y es que nos convertimos inevitablemente en personas agradecidas, y acá lo dice una vez más, pero dice cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Y acá hay un principio y un regalo y un secreto hermoso. Amo hacer esto, lo hice durante mucho tiempo. Recuerdo que cuando tenía 18 años, no, desde los 17 años más o menos, los 17, los 18, los 19, 20 y a veces hasta más, solía muchas veces con unos 3 o 4 amigos, cuando salíamos del colegio los fines de semana, nos íbamos a dormir a la casa de uno, de otro, y me sorprendió y le tengo que dar gracias a Dios por esos amigos. Uno de ellos se llama Willy, otro se llama Walter, bueno, y había alguno que otro Ricardo, éramos varios y era muy especial porque siempre voy a tener eso en mi cabeza y lo atesoro, eso fue algo que marcó mi vida. Recuerdo que sin importar en la casa que nos encontrábamos, siempre hacíamos algo, era inevitable, era inevitable. Si bien todos éramos músicos o somos músicos, era un grupo de amigos en el colegio donde en lugar de sentarnos a chismosear y a hablar bobadas, recuerdo que comíamos o hasta antes de comer nos sentábamos a pasar tiempo y a hablar de la palabra de Dios. Y algo que abrazaba es que nos poníamos a cantar a Dios, a cantar, a componer canciones para Dios. No nos poníamos ahí a, uy, vamos a sacar un sencillo y un disco y nah. Simplemente nos sentábamos porque amábamos hablar de Jesús, amábamos contarnos lo que Dios había hecho en esa semana en nuestras vidas, no nos avergonzábamos y creo que hace falta valentía y mucho carácter para sentarte con tus amigos y en lugar de dar lugar a conversaciones sin sentido, que te pueden llevar a otras cosas, sentarte a hablar con ellos de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y nos poníamos a escribir canciones. Recuerdo que siempre uno de los tres agarraba una guitarra y nos poníamos a cantarle a Dios. Y de eso resultaron un montón de canciones escritas que simplemente las usamos para cantarle al Señor. No eran canciones para nada más, solo para adorar a Dios. Y nos animábamos cantando a Dios. Y era maravilloso, se nos iban las horas y las horas y las horas hasta que después tocaban la puerta y muchachos, son las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, el papá o la mamá de alguien y canten más pasito. Siempre pasaba eso y es algo que atesoro y siempre voy a atesorar. Así no seas músico, así no sepas tocar una guitarra, animémonos unos a otros con cánticos, con salmos. Hay gente que se avergüenza, que le parece ridículo cantarle a Dios. Hay gente que entra a la iglesia y le estorba. Hay gente que llega a la iglesia y prefiere no llegar al tiempo de alabanza. Prefiere llegar después de que el pastor dijo el primer amén para comenzar la prédica. O llegan 10 minutos antes de que la prédica termine. Y me remito a cuando este mensaje estaba comenzando. No vamos a la iglesia para expiar culpas. No vamos a la iglesia para que Dios bendiga nuestra vida. Vamos a la iglesia por 2 razones. Uno, porque es maravilloso ir a edificarnos y reconocer que necesitamos la palabra de Dios. Y 2, porque nuestro carácter también va a ser ejercitado cuando compartimos y cuando pasamos tiempo con otros hermanos en la fe. Y eso es maravilloso porque van a haber momentos en nuestra vida donde nos vamos a sentir débiles, donde vamos a necesitar una palabra de aliento, de consuelo, de ánimo, un consejo que nos vuelva a poner en la senda. Y Dios muchas veces, por no decir siempre, va a utilizar un siervo y una sierva, un hombre y una mujer llenos de la presencia de Dios que nos va a poder animar e inspirar a seguir adelante. Por eso hay que construir relaciones sanas. Y el Señor acá nos muestra que una de las maneras más maravillosas de cultivar este tipo de relaciones en la casa de Dios es haciéndolo y animándonos cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes, no cantando ridiculeces ni bobadas que alimentan la carne o que solamente traerán alegría momentánea, sino haciendo y declarando con fe quién es ese Dios en el que creemos y al que adoramos, y haciendo música al Señor en el corazón. Y terminan este tiempo diciendo, y den gracias por todo, no por algunas cosas, por todo, por lo bueno y por lo malo. A Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, quiero animarte. Tal vez no fue la palabra más profunda, tal vez sí, pero quiero animarte a que nosotros podamos crecer en el Señor Jesús y podamos darnos cuenta del llamado que Dios nos hace a vivir una vida de adoración en espíritu y en verdad. Y que Dios está
más que dispuesto a pasar por arriba todo tipo de fallas, de falencias, de errores, porque Dios vino a buscar lo que se había perdido. Dios vino a buscar lo necio, lo vil, para avergonzar a lo sabio. Dios quiere hacer de ti alguien nuevo. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Dios quiere darte propósito. Dios te da un valor incalculable a través de la sangre derramada en la cruz por Jesús. Así que cree en Él, confía en Él y no dudes de que el Señor está dispuesto a, así como en esa mujer samaritana, mostrarte cuánto te ama y enseñarnos a adorar, a llevar una vida de adoración por la eternidad. Vamos a seguir profundizando mucho más en nuestra ya quinta parte de esta serie el próximo viernes, así que no te lo pierdas. Mañana, recuerda, vamos a estar juntos en los diferentes grupos que tenemos, así que si quieres hacer parte, nos lo haces saber en los comentarios o nos puedes escribir. Vamos a estar muy atentos. Bueno, quiero invitarte a que terminemos con una sencilla oración y podamos darle gracias a Jesús. Padre amado, te doy gracias por tu palabra, por tu fidelidad, por tu misericordia. Te ruego que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Te ruego que nos ayudes a llevar una vida de adoración, que nos ayudes a edificar nuestro espíritu de manera tal que podamos ser personas agradecidas, que podamos ser personas, Dios mío, que te creamos, que te obedezcamos, que vivamos levantando adoración en nuestras vidas, en nuestros corazones, una y otra vez, sin importar el camino y las circunstancias, Señor, que atravesemos, porque aunque los días son malos, nuestro Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Te damos gracias y ponemos este tiempo delante de ti. Bendice a todos aquellos que están haciendo parte de estos tiempos maravillosos. Dale fuerza al cansado, abraza al que está solo, consuela, Señor, al que se siente herido y prepáranos para el camino que viene por delante. Espíritu Santo, ayúdanos a pensar en todo lo que a ti te agrada, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna en ello, algo digno de alabanza, en eso ayúdanos a pensar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, familia, Dios te bendiga y recuerda, como decimos siempre, sé influencia. Nos vemos la semana próxima. Chao.